La Primera Guerra Mundial. Y bienvenidos espectadores a este programa informativo. Ustedes saben por qué estoy aquí. Hoy les narraré la Primera Guerra Mundial. Comencemos. Causas. Las 4 escalas hasta la Primera Guerra Mundial. Hagamos algo. Esta vez tengo corto el tiempo. El señor reloj me dice que solo tengo unos minutos para explicar todo. Rápido. Primera escala. Ambición. Revolución industrial. El mundo cambió tecnológica, política y económicamente desde el siglo XIX. Nacieron las empresas y con esto había más deseo de todos los países por ver quién daba lo mejor para estas, consiguiendo terreno. Segunda escala. Expansionismo. Peleas por la dominación. Los países hacían guerras por ver quién se quedaba con territorio, y esto era común por esas épocas. Guerra austro-prusiana. 14 de junio de 1866. El resultado decidiría quién se quedaría con territorio, como ya era común, pero en ese territorio darían a nacer la Nueva Alemania. 23 de agosto de 1866. Los austros perdieron por desventaja de transporte. Al final, Prusia sería la que tomaría el papel del país que daría las riendas de la Nueva Alemania. Austria ahora se uniría a Hungría para formar el Imperio Austro-Hungría. Guerra franco-prusiana. 19 de julio de 1870. Oui, monsieur, la Francia ha declarado la guerra al Reino de Francia. No hay manera de que partamos. ¡Viva la France! ¿Dónde está mi maldita baguette? 10 meses después, 10 de mayo de 1871, Francia perdió y Prusia le quitó territorio de paso. Cayó el segundo imperio francés y ya no hubo más monarcas. Prusia logró su cometido y de paso formó el imperio alemán el 18 de enero de 1871. Imperio alemán contra Reino Unido en la dominación. Inglaterra, al principio del siglo XIX, era una potencia con gran poder en el mundo, en muchísimos aspectos. Yo domino aquí. Desde 1871, el Imperio alemán le dijo: dominabas. Crisis Bosnia. Lo resumiré en 3 eventos. Tratado de San Estefano, 3 de marzo de 1878. Al ganarle el Imperio ruso y sus aliados al Imperio otomano en la guerra, firmaron un tratado que a los demás países no le parecía. Congreso de Berlín, 13 de junio a 13 de julio de 1878. Muy bien, caballeros. Empecemos a hablar de este tratado entonces. Países se reunían y empezaban a cambiar el tratado anterior. Se independizaron varios países como Serbia, Montenegro y Rumania. 5 de octubre de 1908. Supongo que llegará la hora de cumplir con el tratado. Francisco José I de Austria logró manipular el acuerdo de hace años. Puedes hacer eso. Bosnia y Herzegovina no pueden ser tuyas. Nosotros tenemos el plan de que todos los serbios se unirían en un territorio para alejarlos de opresiones como las tuyas. Claro que sí. En el artículo 25 del tratado dice claramente que el anexo es verídico. Yo gano. El Imperio Austrohúngaro fue listo al modificar el tratado, pero al hacerlo, él deterioró sus relaciones con Rusia y Serbia, especialmente Serbia. Tercera escala, unificación. Triple alianza, 1882-1887. Alemania quería aislar a Francia, su principal enemiga. Invitó al Imperio Austrohúngaro y al Imperio Ruso a una alianza. El Imperio Ruso no aceptó, pero Alemania tenía el Reino de Italia, quien sí aceptó. Triple Entente, 1907. Al hacerse la Triple Alianza, los enemigos de esta también se unieron: Francia, Reino Unido y el Imperio Ruso. Estas alianzas provocaron una tensión más que un alivio. Toda Europa gastaba todo su capital en armas, en aviones, en tanques, todo lo que pudiera servir en la guerra. Es este momento donde se le conoce como paz armada. Cuarta escala, detonante. 28 de junio de 1914, el atentado de Sarajevo. Todo el atentado de Sarajevo se puede resumir tras error, error y error. Parecía indicarle al que la mejor opción sería no ir a Serbia, desde intentos de mensajes diplomáticos hasta el hecho de que va a ir el día del Vidovdan, día en que los serbios recuerdan la presión que tienen ahorita con el Imperio Austrohúngaro. De todos modos, el archiduque decidió ir, y hasta ese trágico día nadie esperaba que, al saludar al archiduque y su esposa, una sociedad secreta serbia intentara matarlos. No, ¿qué tal si le disparas a nuestra gente? La historia dice que ese día hubo 2 atentados. Este es el primero. Jamás me atraparán con vida. No se preocupe, archiduque. Seguiremos el programa normal. Juro que su seguridad no peligrará en Sarajevo otra vez. Cambiando un poco el plan original, se realizó uno de los mayores errores de esta historia. ¿Qué es esto? Ese es el camino equivocado. Se supone que seguiríamos por la avenida Apple. Pero era demasiado tarde. El conductor había puesto al archiduque y a su esposa enfrente de uno de los terroristas de esta mañana.
Gabriel Príncipe, impresionado, sacó su pistola y después sonaron 2 disparos. El archiduque dijo sus últimas palabras. No es nada. No es nada. Tras el suceso, el Imperio Austro-Hungría tomó acciones. Serbia no cumplió con el ultimátum propuesto. Yo le he declarado la guerra. 29 de julio de 1914, Imperio Ruso. El enemigo austrohúngaro le ha declarado la guerra a Serbia, mi aliada. Debo movilizar tropas contra el Imperio Austro-Hungría. 1 de agosto de 1914, Imperio Alemán. Nadie le declara la guerra a Austro-Hungría más que yo. Hemos decidido declarar la guerra a Rusia en favor de nuestro aliado. Francia estaría preparada para declararnos la guerra, pero nosotros declaramos la guerra a ellos primero. Y ahora vamos con las etapas de la guerra. Vamos por años y países. 1914, la guerra de los movimientos. Planes de guerra. Creyendo que la guerra terminaría rápido, Francia y Alemania tenían su propio plan para victoria rápida. Francia con el plan 17 y Alemania con el plan 7. Se dividió su poder militar en 5 partes que defenderían la frontera, y Francia dividió su poder en 7, siendo 2 séptimos los que defendían la frontera y 5 séptimos los que irían a otros lados. 4 de agosto de 1914, Imperio Alemán versus Bélgica, la batalla de Lieja. Con su plan individual, Alemania pensaba atacar Francia desde las fronteras francesas ya poseídas, pero el problema es que de camino tenía que pasar por Bélgica. Aunque los alemanes esperaban que solo les dieran el paso, Bélgica tenía otras ideas. Aunque al final Bélgica perdió, su sacrificio no fue en vano. Le dio tiempo a los aliados para organizarse para el movimiento alemán. El 16 de agosto de 1914, Reino Unido le declaró la guerra a Alemania al esclavizar mi país protegido e independiente. Rusia y Alemania, 26 al 30 de agosto de 1914. Rusia perdió la batalla de Tannenberg. 6 a 15 de septiembre de 1914. Rusia perdió la batalla de los lagos Masurianos. La razón por la que perdió Rusia fue por enviar a gente no experimentada militarmente. Batalla de Charleroi, 21 de agosto de 1914. El Imperio Alemán no era tonto, encontró en el río Sambre construcciones que Francia no había destruido y los convirtió en su fortaleza. 5 a 12 de septiembre de 1914. Río Marne, París. Primera batalla de Marne. Aunque Francia se le veía desconcertada debido a que su propio plan para la guerra no funcionaba, en la primera batalla de Marne, Francia ganó. Guerra de las Trincheras, 1915 a 1916. Traición. En 1915, Italia pasó a formar parte de la Triple Entente y Bulgaria pasó a formar parte de la Triple Alianza. Francia y Alemania reconsideraban sus estrategias. En la Guerra de las Trincheras no había asaltos o ataques, debido a que podría presentar una desventaja. 21 de febrero de 1916. Ataque a Francia, Verdún. Verdún quedó destruido. Alemania tuvo la victoria esta vez. 1 de julio de 1916, batalla de Somme. Lo que Alemania le hizo a Francia, Reino Unido se lo hizo a Alemania. 15 de diciembre de 1916, batalla de Somme. Revelaciones rusas, febrero a octubre. Tras unas dificultades internas, Rusia tuvo que dejar la guerra, no sin antes pagar un armisticio. Tras averiguar que Estados Unidos suministraba a Europa, Alemania utilizó un submarino alemán para destruir varios barcos comerciales, entre ellos uno que mató a muchas personas. Y aunque no lo puedan creer, Estados Unidos no se metió en la guerra después de este suceso. Fue hasta después de que se dio la posibilidad de que México aceptara una alianza con Alemania que Estados Unidos entró a la guerra. Guerra de Movimientos 2, Segunda Batalla de Marne, 15 de julio a 6 de agosto de 1918. Francia, Reino Unido, Estados Unidos e Italia, todos unidos contra el Imperio Alemán. Por fin, Alemania fue derrotada. Consecuencias. Tratado de Versalles, 28 de junio de 1919. Tras rendirse, el acuerdo para la paz para Alemania era que la mitad de su territorio se le quitaba, tendría que pagar todos los daños, pagando enormes compensaciones. Sería ella la responsable del conflicto, se le quitaría todo su poder militar y entre muchas más cosas. Einhermeinerlaye, firmado el 10 de septiembre de 1919. Separación del Imperio Austrohúngaro en Austria y Hungría. Sevres, firmado el 10 de agosto de 1920. El Imperio Otomano fue reducido a Constantinopla. Trianón, acuerdo impuesto a Hungría el 4 de junio de 1920. Hungría se dividiría en 3. Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia. Millones de muertos que hubieron durante estos años. La amargura de los alemanes es lo que traerá consecuencia más adelante en el futuro.